Hola a todos, este espacio está diseñado para socializar una sesión educativa presentado por Ángelo Sebastián Vesgadallos, Carol Tatiana Nieto Hernández, Vanessa Belén Guerrero Carrillo, Paula Daniela Tiana Acuña y María Fernanda Rivero Rodríguez. El primer tema que vamos a tratar se llama Manual de Inducción y Reinducción del Personal de Enfermería. Primero se preguntarán qué es inducción y qué es reinducción ustedes. Bueno, inducción es el procedimiento por el cual se presenta a la empresa a los nuevos empleados para ayudarles e informarles. Y reinducción es un proceso dirigido a actualizar a todo el personal con relación a la normatividad, estructura, procedimientos, así como a reorientar su integración a la cultura organizacional. Las políticas del personal están divididas en varios tipos. Entonces, el tipo de vinculación, que tiene unos criterios que es cumplir con un horario estipulado, al igual que recibir órdenes directas. El trabajo independiente tiene que estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Pensión y Salud y estar acreditado su registro en el RUT. Con respecto a las vacaciones, pues todo trabajador que preste sus servicios durante un año consecutivo, pues tiene derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Con respecto a las licencias, pues habrá licencias de maternidad y paternidad. En llegado caso, pues si hay un luto de fallecimiento de familiar de primera línea, pues se considera una licencia remunerada de 5 días. Con respecto a los permisos, los trabajadores tienen permisos para la votación, el día de votación, servicios médicos, si entierro de sus compañeros o calamidad doméstica. Y en caso de incapacidades, pues ya las incapacidades médicas. El procedimiento de inducción es un procedimiento como tal dirigido a integrar al nuevo personal de enfermería hacia la cultura organizacional de la IPS, en este caso Clinical House de Cúcuta, proporcionándole los medios necesarios para la adaptación al nuevo rol laboral, así como mejorar las competencias individuales y colectivas del talento humano en su área de trabajo mediante la reinducción. Existen unas variables para la construcción de una política o de cierta política y son los recursos necesarios para la inducción. La inducción a la cultura organizacional de la entidad, en este caso la IPS, y la inducción en el sitio, en el puesto de trabajo. El procedimiento de reinducción, como tal, es un proceso que se realizará cada 6 meses, cada que ocurran los cambios mencionados anteriormente o a solicitud de la dependencia que lo requiere. El proceso de gestión de talento humano coordinará con las dependencias responsables de los cambios organizacionales los temas que se van a presentar y se realizará la convocatoria a todos los funcionarios de la IPS Clinical House. El segundo tema que vamos a tocar en esta sesión educativa se llama proceso de atención de enfermería. ¿Qué es un proceso de atención de enfermería? Como tal, conocemos sus siglas, que se llama PAE. Es un sistema de intervenciones propias de enfermería para el cuidado de salud del individuo, familia y comunidad, que implica el uso del método científico para la identificación de las necesidades del paciente. Los objetivos del proceso de atención de enfermería, como tal, el objetivo principal del proceso de enfermería es constituir una estructura que pueda cubrir, individualizando las necesidades del paciente, la familia y la comunidad. Otros objetivos son identificar las necesidades reales y potenciales del paciente, la familia y comunidad, establecer planes de cuidado individuales, familiares o comunitarios y actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la enfermedad. Las características que tiene el proceso de atención de enfermería tiene una finalidad como tal, y es que se dirige a un solo objetivo. En este caso, la mayoría de veces nosotros lo hacemos al paciente. También es sistemático, implica a partir de un planteamiento organizado para llegar a alcanzar siempre ese objetivo. Y también dinámico porque responde a un cambio continuo. Las características del proceso de atención de enfermería son interactivo, flexible y siempre va a tener una base teórica. Las ventajas. Hay unas ventajas para el paciente, pero también hay unas ventajas para la enfermera. Las ventajas para el paciente son la participación en su propio cuidado, la continuidad en la atención, la mejora en la calidad de la atención. Y las ventajas para la enfermera es que, como tal, se convierte en experta, tiene satisfacción en el trabajo y tiene un crecimiento profesional a lo largo de su carrera. Hay ciertas etapas del proceso de atención en enfermería y son 5: valoración, diagnóstico, planificación, aplicación y evaluación. Más adelante, ahorita las vamos a ver en orden consecutivo porque todos tienen relación. La primera etapa como tal es la valoración. Esta se define como el proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de salud del paciente a través de diversas fuentes.
existen dos tipos de fuentes, que son las primarias y las secundarias. Las primarias ya uno las puede recoger esa información del expediente clínico o de la familia o cualquier otra persona que pues esté atenta al paciente. Y las fuentes secundarias es ya cuando son las revistas profesionales, los textos de referencia, las referencias bibliográficas, la información que uno va buscando más allá. Este tipo de la parte de valoración tiene unas fases y son: primero, la recolección de datos; segundo, la validación de datos; tercero, la organización de esos datos; y cuarto, el registro que nosotros como personal de enfermería tenemos que tener de todos los datos. Existen ciertos tipos de datos: los datos subjetivos, objetivos, actuales y los antecedentes. Entonces, los datos subjetivos es lo que el paciente refiere o manifieste que no se pueden medir, son los que el paciente llega y nos informan a nosotros. Los objetivos son los que se pueden medir por cualquier escala o instrumento. Un ejemplo, pues las cifras de la tensión arterial, y que nosotras como personal de enfermería podemos medir. Los datos actuales son aquellos hechos que han recurrido anteriormente y comprenden hospitalizaciones previas, enfermedades crónicas o patrones y pautas de comportamiento, pues ya sean eliminación, adaptaciones pasadas. En la parte de los antecedentes ya son datos sobre el problema de salud actual que ha tenido la paciente a lo largo de su enfermedad. La segunda etapa se llama diagnóstico. Como tal, es el enunciado del problema real o en potencia del paciente, que requiere la intervención de enfermería con el objeto de resolver o disminuirlo. En ella se va a exponer el proceso mediante el cual estaremos en condiciones de establecer un problema clínico y de formularlo para su posterior tratamiento, bien sea ya sea un diagnóstico enfermero o un problema interdependiente. Tenemos unas etiquetas como tal en esta segunda etapa, que es el diagnóstico. Tenemos la etiqueta diagnóstica, las características definitorias, la población de riesgo, los factores relacionados y las condiciones asociadas. Estas van en un orden consecutivo y estas complementan los componentes de los diagnósticos de enfermería. Entonces, estos son 5 componentes. El primero es la etiqueta diagnóstica, que como tal describe el problema de salud del paciente o la respuesta para la cual se administra la terapia de enfermería. Todas cuentan como tal con una definición. Siempre las vamos a encontrar y es en la Triple-N, pues más conocida la plataforma, la Triple-N Cónsul. Las características definitorias, pues como tal, son los grupos de signos o síntomas que indica la presencia de una etiqueta del diagnóstico en particular. Entonces, cada etiqueta de diagnóstico va a tener unas ciertas características definitorias. Esto nos va a tener un relacionado con unos factores relacionados, que son los que identifican una o más causas probables del problema de salud. Son las condiciones involucradas en el desarrollo del problema que como tal orientan la terapia de enfermería que requiere el paciente. Estos factores relacionados van a tener unas condiciones asociadas, que como tal pues son los diagnósticos médicos o los procedimientos o aparatos o agentes farmacéuticos que intervienen en el desarrollo de las respuestas humanas. Y como tal pues viene por último el componente de población de riesgo, que son los grupos de individuos que comparten ciertas características que los hacen más susceptibles a desarrollar una respuesta humana específica. Existen unos ciertos también tipos de diagnósticos. Entonces, tenemos el diagnóstico real, el diagnóstico de promoción de la salud, el diagnóstico de bienestar, el diagnóstico enfermero potencial o de riesgo y el diagnóstico de síndrome. El diagnóstico real como tal, pues describe como tal, como su nombre lo dice, el problema real de salud del paciente y siempre va a estar argumentado por los signos y síntomas. El diagnóstico de promoción de la salud es el juicio crítico que se hace como tal la enfermera sobre la motivación del paciente, la familia o comunidad para aumentar su estado de salud y valora su implicación en los cuidados de salud. El diagnóstico de bienestar es un juicio crítico que hace la enfermera ante situaciones o problemas de salud que están bien controladas, pero que el paciente expresa verbalmente que quiere mejorar. También tenemos el diagnóstico enfermero potencial o de riesgo, que como tal describe las respuestas humanas a los procesos que pueden presentar el paciente, la familia o la comunidad. También tenemos el diagnóstico de síndrome, que como tal no es muy conocido, pero al ir evolucionando el proceso de atención de enfermería, este también ha ido haciendo más énfasis, y es que estos diagnósticos están compuestos por un grupo de varios diagnósticos, tanto reales como potenciales, y tienen la característica de que se dan siempre juntos. Unen dos tipos de diagnósticos, que son el potencial y el real,
y a ese se le llama el diagnóstico de síndrome. A la hora de escribir un diagnóstico hay que tener en cuenta una serie de directrices. Primero, unir la primera parte, que es vamos a tener el diagnóstico. Ese diagnóstico va a tener un relacionado con, entonces la vamos a utilizar con un P. Luego vamos a utilizar una etiqueta, entonces va a ser, nosotros en enfermería lo hacemos el diagnóstico, hacemos RC relacionado con la etiqueta MP manifestado con los signos y síntomas. En este caso, dicen que unir la primera parte P con la segunda E utilizando la relacionado con, mejor debido a o por causa. No quiere significar que necesariamente hay una relación causa-efecto directa. Recuerden que primero va el diagnóstico, luego va el diagnóstico, el manifestado, el relacionado con y el manifestado por. Entonces, luego tenemos que pues la primera parte del diagnóstico se identifica la respuesta de la persona y no una actividad de enfermería. También hay que tener en cuenta que hay que redactar en términos convenientes y aconsejables desde el punto de vista legal. También hay que escribir el diagnóstico sin emitir juicios de valor, sino basarse como en esos datos objetivos y subjetivos que nosotros hemos ido recogiendo a lo largo de la recolección de información. También tenemos otras directrices que hay que tener en cuenta, que son evitar invertir el orden de las partes del diagnóstico, puede llevar a un enunciado confuso. Entonces, primero el diagnóstico, luego el relacionado con y luego el manifestado por. No lo podemos colocar el manifestado, el relacionado con el diagnóstico y luego el manifestado por, porque eso tiene una secuencia. Entonces hay que tratar de seguir esa secuencia para que el enunciado no sea confuso. Otro es no mencionar signos y síntomas en la primera parte del diagnóstico. Como tal, el manifestado por nunca va de primero, siempre va el diagnóstico. No indica el diagnóstico de enfermedad como si fuera un diagnóstico médico. Siempre erramos en esto y es mirar la historia clínica y darnos cuenta que ahí está el diagnóstico médico y hacer como similitud. No, el personal de enfermería, nosotros tenemos como tal unos diagnósticos propios. Entonces hay que comenzarlos a utilizar, buscarlos en la AAA Consul, que es una plataforma muy buena. Ahí están todas las etiquetas y los diagnósticos de enfermería. Nunca debemos escribir un diagnóstico de enfermería que repita sobre una orden médica. No rebautice como tal un problema médico para convertirlo en un diagnóstico de enfermería y no indique dos problemas al mismo tiempo. Dificultad, como tal, dificulta la formulación de los objetivos. La tercera etapa del proceso de atención de enfermería se llama planeación. Una vez hemos concluido la valoración e identificación, las complicaciones potenciales como tal, que son los problemas interdependientes, y los diagnósticos enfermeros, se procede a la fase de planeación de los cuidados o de tratamiento del enfermero. Como tal, nosotros ya recogimos información, ya diagnosticamos al paciente, lo que vamos a hacer es comenzar a buscar, a planear, a mirar qué estrategias, qué actividades, qué intervenciones podemos hacerle a ese paciente para que pueda tener una salud óptima. En esta fase se trata de establecer y llevar a cabo unos cuidados de enfermería que conduzcan al paciente como tal a prevenir, a reducir o a eliminar los problemas detectados. Unas etapas en el plan de cuidado, las etapas como tal en el plan de cuidado es establecer prioridades en los cuidados, el planteamiento de los objetivos del paciente con resultados esperados y la elaboración de las actuaciones de enfermería. Esto quiere decir determinar los objetivos de enfermería, que son los criterios del proceso de atención de enfermería. Existen unos tipos de planes de cuidado, que son el plan de cuidado individualizado, el plan de cuidado estandarizado y computarizado. Entonces, como tal, pues el individualizado es cuando se lo hacemos directamente, específicamente al paciente. Estandarizado es cuando hacemos un proceso de atención de enfermería a varios síntomas. Miramos muchos síntomas y miramos los 13 sistemas que nosotros tenemos y ahí podemos mirar todos los síntomas y podemos hacer varios diagnósticos. No uno, no dos ni tres, sino varios diagnósticos y ahí podemos complementar un plan estandarizado. Y el computarizado es ya cuando comenzamos a mirar más allá del individualizado y el estandarizado y comenzamos a unirlos y eso nos va a dar el computarizado. La cuarta fase o cuarta etapa del proceso de atención de enfermería se llama ejecución. Como tal, en esta etapa, cuando realmente se pone en práctica el plan de cuidado elaborado, la ejecución implica unas siguientes actividades como personal de enfermería y son continuar con la recogida y valoración de datos,
realizar las actividades de enfermería, anotar los cuidados de enfermería, pues si existen diferentes formas de hacer anotaciones como son las dirigidas hacia los problemas, lo podemos hacer. Dar los informes verbales de enfermería y mantener el plan de cuidado siempre actualizado. Por último, tenemos la quinta etapa que se llama evaluación. En esta, una vez aplicados los cuidados al paciente, se determina si el estado del paciente corresponde con los resultados que se esperaban. En esta fase del proceso se valora si la evaluación es correcta o se deben introducir cambios en las decisiones tomadas. La evaluación requiere el examen de varios aspectos como son el examen físico del paciente, el análisis de la historia clínica y la entrevista con el paciente, entre otros. También las valoraciones de la fase de evaluación de los cuidados enfermeros deben ser interpretadas con el fin de poder establecer conclusiones que nos sirvan para plantear correcciones en las áreas de estudio. Veamos las tres posibilidades de conclusiones, que son los resultados esperados a las que podemos llegar, a las que podremos llegar. Si el paciente ha alcanzado el resultado esperado, en este caso, pues podemos realizar una nueva revisión del problema, de los resultados esperados, de las actividades que se llevaron a cabo, a ver si fueron positivas o fueron negativas, si las podemos cambiar, si el paciente sí llegó a la meta esperada que nosotros queríamos o no llegó y por qué no llegó. Si el paciente como tal pues está en proceso de lograr el resultado esperado, nos puede conducir a plantearse a otras actividades. Si llegado caso el paciente sí llegó, pero llegó no como nosotros queríamos, entonces formular otras actividades, otras intervenciones que se le pueden realizar. El paciente, si no llegó a alcanzar el resultado esperado y no parece que lo vaya a conseguir, de inmediatamente tenemos que volver a plantear otro plan de enfermería para que ese paciente llegue a esa meta esperada que nosotros tanto queremos. El tercer tema que vamos a tratar hoy en la sesión educativa se llama diligenciamiento de las notas de enfermería. ¿Qué es una nota de enfermería? Como tal, es un registro escrito elaborado por el personal de enfermería acerca de las observaciones del paciente, tomando en cuenta su estado físico, mental y emocional, así como la evolución de la enfermedad y todos sus cuidados. Las notas de enfermería, pues como tal, se tienen que registrar a menudo, diariamente, en una hoja especial asignada para dicha función. Las notas de enfermería están constituidas por dos tipos de datos, que son los datos subjetivos y los datos objetivos. Los subjetivos nos dicen lo que pues el paciente como tal siente, lo que él refiere, cómo él siente sus problemas, en el modo en que lo expresa. Y los datos objetivos siempre comprenden medidas como los signos vitales, observaciones de los miembros del equipo de salud, hallazgos de laboratorio o radiografías, o la respuesta del paciente a las medidas diagnósticas y terapéuticas. Los objetivos de las notas de enfermería son llevar un registro escrito de los cambios efectuados en el estado del paciente, dejar constancia de los problemas presentados por el paciente y los cuidados de enfermería brindados, colaborar con el médico en el diagnóstico del paciente, servir como instrumento de información en el campo de la salud como documento científico legal y estudios de investigación. Es muy importante el conocimiento o el diligenciamiento de las notas de enfermería para poder evaluar la evolución de la enfermedad del paciente. Sirve de información al equipo de salud como documento científico y legal y se puede identificar las necesidades del paciente. Existen unos componentes de las notas de enfermería y como tal siempre se basa en la estructura y son el contenido. En la parte del encabezado va a tener hora, fecha, nombre, el contenido y la firma, el nombre del paciente, nombre y cédula del paciente y la hora, la fecha, el contenido que siempre va a tener y al final nuestra firma como personal de enfermería. El contenido de las notas de enfermería van dependiendo de cada nota en el que vaya a ser, pero hay un contenido en general que siempre hay que tener en cuenta y son las observaciones hechas en el momento de admisión del paciente, la condición general del paciente tomando en cuenta su estado físico y emocional, la reacción a medicamentos y tratamientos, la condición de higiene y cuidados prestados, las observaciones objetivas y subjetivas, la efectividad de ciertos medicamentos o tratamientos que el paciente pueda llegar a tener, la enseñanza impartida y el apoyo brindado y evolución del paciente. No hay que hacer énfasis que hay que brindarle educación al paciente, pero también a su familia o a la persona que lo cuida. Las notas como tal, el contenido de las notas de enfermería se registran descriptivamente
la evolución del paciente. En algunos sitios, IPS, hospitales, clínicas, pues deben escribirse las notas de enfermería en cada turno. En general, se tienen que registrar la siguiente tipo de información. La valoración del paciente por el distintivo personal de enfermería. Ejemplo, pues si tiene palidez, enrojecimiento en la cara o la presencia de orina oscura o turbia. Intervenciones de enfermería independientes, como cuidados especiales de la piel o la formación del paciente, ejecutadas por iniciativa de la enfermera. Intervenciones de enfermería dependientes, como son los medicamentos o los tratamientos prescritos por un médico. La evaluación de la eficacia de cada intervención de enfermería. Las mediciones realizadas por el médico, ejemplo, acortamiento de un tubo de drenaje cuando es un posoperatorio, y las visitas de los miembros del equipo de salud, ejemplo, es el paciente de una consulta de médico, fisioterapista o la trabajadora social o trabajador social. Hay que tener en cuenta que la información esencial de una nota de enfermería comprende lo siguiente. Comprende en cambio de conducta, el cambio en el funcionamiento físico, signo o síntoma físico o intervención de enfermería. En el cambio de conducta, ahí tienen que haber indicaciones de emociones fuertes como ansiedad o miedo, cambios importantes en el estado de ánimo, un cambio en el nivel de conciencia. En el cambio en el funcionamiento físico va a haber pérdida de equilibrio, pérdida de fuerza o dificultad auditiva o visual para el paciente. En los signos o síntomas físicos, pues va a ver ya si es grave, pues un dolor intenso, un aumento de la temperatura corporal, pérdida de peso gradual, incapacidad para orinar tras una cirugía, un ejemplo, intervención de enfermedad como son los medicamentos administrados, las intervenciones, los tratamientos, las educaciones. Existen unos aspectos que se evalúan en la redacción de las notas de enfermería, como lo son sistemáticas, lógicas, que sean claras, que las notas de enfermería sean concretas, precisas, breves, objetivas, que tengan la narración un orden cronológico, que el vocabulario sea técnico, deben evitarse abreviaturas y tener un lenguaje claro. Van a haber ciertos aspectos importantes al momento del personal de enfermería como tal, una enfermera, al redactar una nota de enfermería. Y es que todas las anotaciones se realizan con tinta oscura de forma que el registro sea permanente y pueden identificarse los cambios. Nunca debe pedírsele a otra persona que hagan anotaciones que a usted le corresponde, ya que puede haber equivocación como tal en la información al momento de registrar o anotar como tal. Escriba en forma legible y clara, que se entienda con facilidad. Registre la información de acuerdo a la secuencia en que se ocurrió. Las notas deben reflejar los cuidados brindados en el orden que se realizaron. No conviene confiarse en la memoria. Haga las anotaciones lo más pronto posible o, como tal, tome apuntes para hacer el registro subconsciente de manera lógica y consecutiva. Haga anotaciones de enfermería frecuentes y respete los procedimientos hospitalarios en lo relativo al intervalo mínimo que debe guardarse entre una y otra anotación. Registre toda información significativa respecto a la condición y estado de salud del paciente. Omita palabras como uno o él. Evite frases como parece ser que o dirige hacia qué. Ser siempre claro y conciso. Omita anotar el nombre del paciente. Cada página del expediente tiene el nombre del paciente y sus datos de identificación. Si la hoja, el registro de la nota de enfermería está para colocar el nombre del paciente y la cédula, lo pueden hacer. Pero a veces vienen como tal en el expediente, en el historial, ya vienen con anotados, entonces no, pero sí es importante que nos demos cuenta que la nota de enfermería la vamos a realizar a ese paciente, entonces verificar que está el paciente y que sea el mismo paciente, no vayamos a tener una equivocación, a anotar una nota de enfermería de otro paciente. Otros aspectos es que, como tal, llene todo el renglón de que consta cada línea de la forma impresa. No vayan a dejar renglones sueltos. Marque una línea a lo largo del espacio en blanco que quede en el renglón que usted no haya usado. No borre las palabras ni escriba sobre ellas. Mejor trace una línea recta sobre la palabra o palabras equivocadas y escriba la palabra error encima de lo que suprimió. Luego continúe la anotación con la información correcta. Como tal, registre cuando el médico o la enfermera supervisora fueron solicitadas para revisar la condición del paciente. Incluya el motivo del requerimiento y los resultados del intercambio de información. Firme cada entrada de acuerdo a los procedimientos hospitalarios, como tal, si en el caso del IPS, o colocar el sello de Junta de Vigilancia a la par de su nombre y la firma suya.
El último tema que vamos a tocar en esta sesión educativa trata sobre la resolución 1995 de 1999 y sobre la resolución 0839 del 2017 y sus temas relacionados. Este hace énfasis en los procesos prioritarios asistenciales relacionados con la historia clínica y su custodia institucional. ¿Qué es la historia clínica? Como tal, es un documento privado de obligatorio cumplimiento y que es sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Como tal, hay un marco legal, entonces voy a nombrar las leyes, los acuerdos, las resoluciones que tienen la importancia de la historia clínica. Y es la Ley 23 de 1981, por la cual se dictan normas en materia de ética médica. El Acuerdo 11 de 1996, que es el Archivo General de la Nación, por el cual se establecen criterios de conservación y organización de documentos. La Resolución 1995 de 1999, por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica. La Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y de firmas digitales y se establecen las entidades de certificación. Establece los requisitos sobre la validez de la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, óptimos o similares, los cuales deben ser observados para desarrollar programas de gestión documental que establece los requisitos sobre la validez de los métodos de firma electrónica, los cuales deben ser observados para desarrollar programas de gestión documental. Otros son la Ley 594 del 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. La Ley 911 del 2004, por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia, que establece el régimen disciplinario correspondiente y se dictan otras disposiciones. La Ley 1581 del 2012, Ley de Protección de Datos Personales, la Resolución 2003 del 2014, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripciones de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de servicios de salud. La resolución, por último, tenemos la Resolución 0839 del 23 de marzo del 2017, por la cual se modifica la Resolución 1995 de 1999 y se dictan otras disposiciones. Las características de la historia clínica son integralidad, secuencialidad, racionalidad científica, disponibilidad y oportunidad. Los requisitos que tiene que tener una historia clínica es veracidad, que sea exacta, que tenga rigor técnico en los registros, que esté completa, que la identificación sea profesional y el ámbito de la aplicación. La obligatoriedad de la historia clínica. Como tal, los profesionales técnicos y auxiliares que intervienen directamente en la atención a un paciente en la IPS Clinical House tienen la obligación de registrar sus observaciones, conceptos, decisiones y resultados de las acciones en salud desarrolladas, conforme a las características señaladas como tal en el presente documento. El diligenciamiento. Como tal, la historia clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones o enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza como tal, con el nombre completo y firma del autor de la misma. ¿Cuándo se hace una apertura o identificación de la historia clínica? Al ingresar un paciente por primera vez en la IPS Clinical House, se debe realizar el proceso de apertura de la historia clínica. La identificación de la historia clínica se hará con el número de cédula de ciudadanía para los mayores de edad, con el número de tarjeta de identidad para los menores de edad mayores de 7 años, con el número de registro civil para los menores de 7 años y para los extranjeros con el número de pasaporte o cédula de extranjería. Existe una numeración consecutiva de la historia clínica y es que todos los folios que componen la historia clínica física se enumeran en forma consecutiva por tipos de registro por el responsable del diligenciamiento de la misma. Existen unos ciertos componentes de la historia clínica, que son identificación del paciente, registros específicos y anexos. Para la parte de identificación del paciente, como tal, es la identificación del usuario, los contenidos mínimos como son datos personales de identificación del usuario, apellidos y nombres completos, estado civil, documento de identidad, fecha de nacimiento, edad, sexo, ocupación,
dirección y teléfono del domicilio y lugar de residencia, nombre y teléfono del acompañante si es necesario, nombre, teléfono y parentesco de la persona responsable del usuario. En los registros específicos, como tal, son los documentos en el que se consignan los datos e informes de un tipo determinado de atención. El prestador de servicios de salud debe seleccionar para consignar la información de la atención en salud brindada al usuario, los registros específicos que correspondan a la naturaleza del servicio que presta. Y los anexos son todos aquellos documentos que sirven como sustento legal, técnico, científico y administrativo de las acciones realizadas al paciente en los procesos de atención, tales como son las autorizaciones para las intervenciones quirúrgicas, el consentimiento informado, los procedimientos, la autorización en llegado caso para una necropsia, la declaración de retiro voluntario y pues los demás documentos que se consideren pertinentes. La identificación del paciente. Como tal, cada documentación clínica, tanto en lo que afecta a documentos como a cualquier otro soporte, deberá ir correctamente identificada mediante el número de historia clínica, nombre y 2 apellidos del paciente. Las normas para la identificación del paciente y asignación del número de historia clínica serán determinadas por el Servicio de Documentación Clínica, teniendo el servicio de admisión la responsabilidad ejecutiva de su realización. El número de historia clínica asignado a un paciente en su primera visita al centro será único y permanente. Ningún paciente tendrá más de un número de historia clínica, ni se pondrá a asignar un mismo número de historia clínica a distintos pacientes. Todos los documentos que compongan la historia clínica estarán encabezados por los datos de identificación del paciente, nombre y 2 apellidos y el número de historia clínica. Todas las radiografías u otros documentos de soporte de exploraciones realizadas deben ser identificados. Los registros específicos como tal, pues como anteriormente lo había dicho, son los datos e informes de un tipo determinado de atención. El prestador de servicios de salud debe seleccionar para consignar la información de la atención en salud brindada al usuario, los registros específicos que correspondan a la naturaleza del servicio que presta. Cada institución podrá definir los datos adicionales en la historia clínica que resulten necesarios para la adecuada atención del paciente. Todo prestador de servicio de salud debe adoptar mediante el acto respectivo los registros específicos de conformidad con los servicios prestados de su institución, así como el contenido de los mismos, en los que se incluyen además de los contenidos mínimos los que resulten necesarios para la adecuada atención del paciente. Los anexos son todos aquellos documentos que sirven como sustento legal, técnico, científico y administrativo de las acciones realizadas al usuario en los procesos de atención, tales como las autorizaciones para las intervenciones quirúrgicas, el consentimiento informado, los procedimientos, la autorización para la necropsia, la declaración de retiro voluntario y los demás documentos que las instituciones prestadoras consideren pertinentes, como anteriormente lo había dicho. Como tal, estos tienen unos ciertos criterios y son ciertos documentos que son los reportes de exámenes paraclínicos que podrán ser entregados al paciente luego que el resultado sea registrado en la historia clínica. En el registro específico de exámenes paraclínicos que el prestador de servicios deberá establecer en forma obligatoria para el fin. A partir de la fecha de expedición de la presente resolución, en los casos de imágenes diagnósticas, los reportes de interpretación de las mismas también deberán registrarse en el registro específico de exámenes paraclínicos y las imágenes diagnósticas podrán ser entregadas al paciente. Los prestadores de servicios podrán efectuar la entrega de las imágenes que reposan en estos archivos al usuario, dejando constancia de ello en la historia clínica. Siempre que vayan a entregar o vayan a darle al paciente algún archivo, siempre tienen que dejar constancia de que el paciente lo solicitó y de que se le está entregando. En todo caso, el prestador de servicios será responsable de estas imágenes si no ha dejado constancia en la historia clínica de su entrega. En los contenidos mínimos, que son datos generales del usuario, el motivo de consulta, la enfermedad actual, la revisión por sistemas, los antecedentes personales, familiares, alérgicos, ginecológicos de medicamentos o hábitos, el examen físico completo, el cual incluye siempre signos vitales por aparatos y sistemas. Las conductas, pues en el orden de medicamentos, orden de laboratorio, orden de imunología, interconsultas o remisiones y las evaluaciones o controles. Y por último tenemos el consentimiento. Esos son los contenidos mínimos que debe tener una historia clínica. La organización y manejo del archivo de historias clínicas como tal, la custodia de estas estará encargado el prestador de servicios de salud
que la generó en el curso de la atención, cumpliendo los procedimientos de archivo señalados en el presente documento, sin perjuicio de lo señalado en otras normas legales vigentes. El prestador como tal tiene que entregar una copia de la historia clínica al usuario o a su representante legal si éste lo solicita, para los efectos previstos en las disposiciones legales vigentes. Cuando el paciente va a tener acceso a la historia clínica, sí, ¿quién puede tener ese acceso como tal? Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica en los términos previstos en la ley, el usuario, el equipo de salud, las autoridades judiciales y de salud en los previstos casos por la ley, las demás personas determinadas en la ley. El acceso a la historia clínica se entiende en todos los casos como única y exclusivamente para los fines que, de acuerdo con la ley, resulten procedentes, debiendo en todo caso mantenerse la reserva legal. Hay una cierta retención y tiempos de conservación durante la historia clínica, y es que siempre debe retenerse y conservarse por el responsable de su custodia. Tiene que tener un periodo mínimo de 15 años contados a partir de la fecha de la última atención. Los 5 primeros años de dicha retención y conservación se hará en el archivo de gestión. Los siguientes 10 años tienen que estar en el archivo central. Para las historias clínicas de víctimas de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, los términos de retención y conservación tienen que duplicarse para que en el momento de tener la custodia una historia clínica. Esta tiene que llegar a formar parte de un proceso relacionado con delitos de lesa humanidad. La conservación será siempre permanente, lo cual deberá garantizar la entidad a cuyo cargo se encuentre la custodia, utilizando para tal fin los medios que considere necesarios. La disposición final y la eliminación de historia clínica. Como tal, la disposición final y la consecuente eliminación de las historias clínicas procederá por parte del Comité de Historias Clínicas de la entidad, según lo disponga la normatividad vigente, que se haya adelantado a la valoración correspondiente, orientada a determinar si la información contenida en las historias a eliminar posee o no un valor secundario, científico, histórico o cultural, en los términos establecidos por el Archivo General de la Nación, de lo cual se dejará constancia en un acta, que será firmada por el representante legal de la entidad y por el revisor fiscal cuando a ello haya lugar, acompañada al respectivo inventario en el que se identifique la valoración realizada a cada una de aquellas. En el caso de profesionales independientes, una vez realizado el proceso de valoración, el acta será suscrita únicamente por dicho profesional. Gracias.